Abrimos en este punto de la mañana aquí en Buenos Días Canarias nuestra sección de igualdad de cada semana. Hoy queremos centrarnos en los llamados micromachismos, una realidad que nos rodea y que Estíbaliz, pues con algunos ejemplos vamos a reconocer fácilmente. Así es, Marta. Además hablamos de un término que se acuñó en el año 1991 por un psiquiatra psicoterapeuta, Luis Bonino, que se llama, que viene a poner de relieve expresiones y situaciones que no han hecho otra cosa que perpetuar la autoridad patriarcal en nuestra vida. Y vamos a ver algunos ejemplos para que sepamos reconocer esas situaciones o expresiones que nos solemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Sobre todo cuando vemos a un niño llorar. Normalmente le decimos, eres una nenaza, las niñas son las que lloran, y siempre vinculan esa sensibilidad, esa debilidad a la mujer. Pero vamos con muchos más ejemplos que son habituales, como estamos viendo. Por ejemplo, aquí vemos una pareja en una cafetería donde normalmente el camarero, cuando llega con una bandeja donde hay un cortado y una bebida alcohólica, sin preguntar siempre le coloca el cortado a la mujer y la bebida alcohólica al hombre. Vamos con más ejemplos que nos ponen en situación. Por ejemplo, esta, la de un hombre cuidando a su bebé. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hoy me tocó hacer de niñera? También vemos otro asunto que tiene que ver también con las tareas domésticas. Cuando vemos a un hombre, por ejemplo, pasando la aspiradora, hoy me tocó hacer de chacha. Pero hay muchas más situaciones que se nos escapan y que hemos normalizado, como el simple hecho de que siempre paga él en un almuerzo o en una cena. Pero más cosas, más cuestiones, más ejemplos, como esta, por ejemplo, una pareja que va a un concesionario de coches a interesarse por un coche en concreto y vemos cómo el vendedor se dirige al hombre a la hora, por ejemplo, de explicarle las características técnicas del vehículo. Pero hay algunas más, por ejemplo, la siguiente, la de la posición de esta mujer, una pose que muchos dirían que no es una postura para una señorita. Pues son ejemplos de micromachismos que tal vez se nos pasan desapercibidos, y tal vez con estos pocos ejemplos, porque hay muchos, vamos a saber reconocer situaciones que nos ocurren a diario. Y lo vamos a hacer con Inmaculada Perdomo, que es directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad de La Laguna. Está claro, Inmaculada Perdomo, que cuando vemos situaciones como esta, muchos en casa se plantean contra. Es verdad, no había caído en la cuenta de que esto podría ser un micromachismo, ¿no? Efectivamente, son situaciones que normalizamos, son situaciones de la vida cotidiana, son situaciones que tienen que ver con las relaciones interpersonales y que pues efectivamente tratamos de, o hemos normalizado y no acabamos de verlo. Pero una mirada más atenta vemos pero tú lo has hecho un buen repaso de muchísimos ejemplos, pero en esta situación ¿por qué me ningunean? O en esta situación ¿por qué se supone que yo soy la que tiene que asumir las tareas de cuidado? O por qué efectivamente tengo que tener un comportamiento X que se corresponda con mi feminidad. ¿Por qué? Ya simplemente que nos paremos a pensar por qué y por qué asumimos eso de esta manera tan normalizada, pues ya es un buen comienzo. Y eso es lo que llamamos, bueno, darnos cuenta de ello, de estos micromachismos que están presentes aún en toda nuestra vida. Es importante bautizar los conceptos de las cosas que pasan para hablar de ello, porque hay mucha gente cuando se habla de micromachismo, incluso cuando se repasan, que tienden a tener un cierto desdén hacia, pero eso no es nada, eso son bromas, eso son cosas que antes pasaban, ahora no. Quizá algunas de las que han enumerado Estíbaliz ya no pasen tanto, pero a veces pasan. A lo mejor no pasan tanto como antes, pero siguen pasando, con lo cual sí que se vive en ese concepto. Lo que pasa es que le hemos puesto nombre, ¿no? Sí, tienes razón. Bueno, algunas teóricas dicen que en realidad el nombre no está muy bien elegido. ¿Por qué? Porque al ponerle micro tendemos a hacerlos menos importantes. Y son tan importantes, obviamente menos dramáticos, si se quiere, para las vidas de las personas que situaciones, por ejemplo, de violencia de género, pero ellas prefieren, algunas teóricas, llamarlo como, bueno, violencia oculta o violencia sutil, violencia suave o, en fin, si queremos ponerle una definición, pero no deja de ser violencia en el sentido de estamos considerando siempre en todas esas situaciones lo femenino o a las mujeres como inferiores a los hombres. Son situaciones que, si nos paramos a pensarlo, estamos siendo sometidas a una situación de desigualdad. Y acabar con los micromachismos hace complicado, teniendo en cuenta que hemos expuesto algunas escenas, algunas situaciones que mucha gente a lo mejor se está dando cuenta ahora mismo de que eso es un micromachismo. Hemos nacido con esa educación. Tal vez tendríamos que ya ir viendo cómo educar a los futuros niños y niñas para que no nazcan contaminados con estas expresiones y con estas situaciones, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, por eso, y dado que se dan fundamentalmente en la vida cotidiana, en el ámbito incluso pues de la familia,
familia, interno, ¿no? al ámbito privado, pues sí que es muy necesario, primero, ser conscientes de eso y segundo, empezar a erradicar, obviamente, todo ese tipo de comportamientos, no considerarlos como no importantes, sino pasar al plano activo de, no, esto no puede ser, estos gestos, estos comportamientos, estas actitudes, estos mensajes, ¿no? Muchas veces que tienen formato de a veces casi como amenazantes, pero velados, etcétera. Entonces, bueno, todo ese tipo de comportamientos, gestos, tienen que ir eliminándose y solo podemos hacerlo si nos hacemos conscientes de cómo en nuestras relaciones cotidianas los usamos de una manera absolutamente normalizada. Por eso, porque no le damos importancia, son cosas menores. Pues sí la tienen, porque ahí estamos educando a las nuevas generaciones. Claro. Aquí entramos también en el debate, Inmaculada Perdomo, en el uso de los piropos, porque para muchas mujeres puede ser una galantería, pero para otras les puede sentar mal. Este hombre no me conoce de nada, no tiene por qué dirigirse a mí, ni llamarme de ninguna manera, ni incluso referirse a mi físico o a mi forma de vestir. Claro, entonces en ese sentido, ¿se encuentran también con mujeres que dicen, no, no me sienta mal que me piropeen por la calle? Es el mismo proceso, nos acostumbramos, lo normalizamos y no le damos importancia, pero al fin y al cabo, ¿qué significa un piropo? Un piropo es una situación de desigualdad, el hombre está haciéndote ver que él tiene el poder de decirte si eres aceptable o no eres aceptable según el canon de belleza, ¿no? Tú has aprendido, o las mujeres han aprendido a que debemos considerar que eso, pues al fin y al cabo es una galantería y nada más, pero no, si aprendemos a mirarlo de otra manera, claro, están ejerciendo un cierto poder sobre mi imagen, sobre simplemente la situación de ir caminando tranquilamente por una calle, están interfiriendo en ella, ¿no? Entonces no tiene por qué ser entendido como una galantería, sino precisamente como una situación de el hombre expresando su poder sobre la mujer. También se ven en cuestiones tan del día a día, como puede ser cuando nos referimos a mujeres o hombres del ámbito público, sobre ellas se suele utilizar el nombre de pila y ellos sí se utiliza el apellido, y se me ocurre rápidamente, pues a lo mejor Soraya Sáenz de Santa María, era muy común ver en titulares de prensa nacionales cómo se refieren a ella como Soraya, nunca hubieran puesto Mariano ha dicho tal cosa. Eso era muy habitual y suele ser muy habitual con las mujeres. No, y sigue siendo muy habitual. Eso tiene que ver también con la desigualdad ya a un nivel epistémico, a un nivel de credibilidad de la persona, a un nivel de otorgar autoridad a unas personas sobre otras. Otorgamos también más autoridad a la voz, a la presencia de los hombres en determinados ámbitos, por ejemplo la política o la economía, etcétera, y no consideramos que ese sea el lugar, digamos, natural o el lugar donde las mujeres también pueden hacer contribuciones importantes, y se tiende a considerar que puesto que ese no es su lugar habitual, obviamente ya las cosas van cambiando, el desprestigio, digamos, el no otorgar credibilidad pasa también por no darte el nombre igual, el apellido igual que se le daría al varón, ¿no? Señora o doña. Sí. Bueno, y cómo afecta también a la promoción laboral de la mujer, sobre todo cuando reconocen que hay una mujer sobradamente preparada para ocupar un puesto de trabajo, para promocionarse dentro de la empresa, y sin embargo por su a lo mejor su estado a lo mejor de edad reproductiva, dicen, no, esta mujer se va a quedar a lo mejor embarazada, va a ser madre en un futuro y a lo mejor se va a tener que ocupar de sus hijos, y el puesto para el que pueda estar preparada no lo va a poder ocupar. Sí, claro, bueno, son temas todos muy importantes y que requerirían muchísimo más tiempo. Claro, ahí nos encontramos todavía con el problema de que realmente todavía no hemos sabido encontrar las claves de la conciliación laboral, ¿no? Y efectivamente, laboral y privada, y efectivamente para muchas mujeres sigue siendo una doble carga el, por un lado, sus aspiraciones de promocionar en la carrera profesional, y por otro lado, el no dejar de atender pues su ámbito familiar, si ese es su deseo, ¿no? Si ese es su deseo. Conciliar ambas cuestiones es muy difícil, y eso sigue siendo un freno para la promoción de las mujeres. Pero también es un freno estos micromachismos, de no considerarte igual de, digamos, justificada para estar siempre ahí, la mujer dedicada al cuidado no de vas los a tener hijos. los mismos apoyos, no te van a animar igual, y se
sigue considerando que efectivamente no vas a realizar el trabajo igual de bien, porque en el fondo sigue pesando esa idea de que las mujeres no son seres tan racionales ni tan con unas mentes tan lógicas, analíticas para determinados puestos de trabajo como los hombres. Al fin y al cabo, si tienen que pensar en que además tienen problemas familiares en casa, pues obviamente... Y esto se sigue produciendo de manera cotidiana en el ámbito profesional y hay que erradicarlo. Queremos saber exactamente también qué opinan nuestros espectadores, nuestros televidentes a través de las redes sociales, Carlos, porque ha sido una de las preguntas que hemos lanzado hoy a nuestros perfiles de Facebook y de Twitter. Así es, muy buenos días a todas y tenemos respuestas muy interesantes, todas en el mismo sentido, pero que añaden algún detalle del que seguro que podemos hablar aquí en la mesa. Les recuerdo la pregunta: ¿ha sufrido o sufre micromachismos? Bueno, pues tenemos, como digo, 3 respuestas. Inmaculada nos comenta que el machismo más triste es cuando es ejercido de una mujer a otra. Celina nos comenta que todavía existe el machismo, que ella lo sufre mucho porque trabaja de cara al público. Añade que si le dicen algo, ella le da un parón y se le quita todo. Y Cristina cree que los micromachismos son diarios y constantes y que muchas veces, y que es una pena, dice, se normalizan por cansancio, por no discutir o por puro aburrimiento. Eso sí, añade que no se debe permitir ni uno, pues es el inicio de una situación mucho peor. También Cristina nos comenta que hay muchísimas mujeres con comentarios machistas que hacen más daños al sector femenino. Quizás podríamos hablar de esto también. Marta, Estíbaliz. Sí, precisamente de eso le iba a preguntar, Carlos, porque a veces son las propias mujeres las que, y bueno, no hay más que mirar las redes sociales, se ven la cantidad de comentarios que hacen mujeres sobre otras mujeres y están impregnadas de machismo más atávico y son las propias mujeres las que sí, en este sentido, porque obviamente el hecho de ser mujer ya no te hace, digamos, especialmente consciente. Esto es un proceso que aprendemos, ¿no? Aprendemos a hacernos conscientes de la realidad en la que vivimos y como mujeres nos vemos mucho más afectadas porque sufrimos situaciones de desigualdad. Pero es cierto que muchas mujeres, o porque tienen situaciones más privilegiadas, o porque simple y llanamente consideran que esto es una posición que las hace sentir incómodas respecto una exageración o una exageración de algunas mujeres. De hecho, hay reacciones ahora muy virulentas de mujeres jóvenes incluso que están apostando por un rechazo al feminismo. A mí me preocupa, ¿no? Pero bueno, lo que está detrás efectivamente es una situación de ponerles ante una evidencia que probablemente no quieren reconocer y por lo tanto acaban negándola, ¿no? Y efectivamente nos hace más daño, nos duele más que sean las propias mujeres que no sean conscientes pues de esas situaciones que realmente con solo mirar a tu alrededor un poco pues ves que suceden, aunque tú directamente no las estés sufriendo. Y hablando de jóvenes, ya que se inicia un ciclo escolar, un ciclo académico en la Universidad de La Laguna, la Unidad de Igualdad de Género pone todas sus herramientas a disposición de los nuevos alumnos, sobre todo para que conozcan que existe una ley de igualdad y un protocolo, por ejemplo, de acoso en la Universidad de La Laguna. Sí, es una campaña que iniciaremos ahora, tanto la Unidad de Igualdad como bueno, el Instituto en colaboración también. Vamos a dirigirnos a todos los grupos de todos los grados, los grupos de primero de todos los grados y ofrecer unas charlas informativas acerca de, pues sí, nuestro plan de igualdad, fundamentalmente también el protocolo, un protocolo que ahora mismo está modificándose, actualizándose como consecuencia de los acuerdos que tuvimos en el claustro el año pasado. Así que, bueno, será una campaña de inicio de curso de igualdad y dirigida a todos los grupos de primero. Bueno, pues en cuanto se actualice, se mejore ese protocolo, también ese plan de igualdad, pues será otro motivo de entrevista. Inmaculada, encantada. Gracias, buenos días. Gracias. Muy buenos días.